Buenas tardes, hermanos. Es una alegría muy grande para mí estar junto a ustedes. Ya hemos visitado junto a la Iglesia Bautista Gracia Soberana esta congregación, Gracia y Fe. Damos gracias al Señor por la relación que tenemos con ellos, de hermandad, y también doy gracias por la oportunidad de estar aquí hoy y poder exponer junto con Israel, junto con el pastor Alejandro. Es realmente una bendición, así que agradezco al Señor por eso. Les pido que me acompañen a orar para que el Señor bendiga esta exposición. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por estar juntos, reunidos en torno a ti, Señor. Padre, tú conoces nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, Señor, nuestras faltas. Te pedimos que nos perdones por cada pecado que hayamos hecho, Señor, por cada falta que hayamos cometido delante de ti, Señor, y que disponga nuestros corazones para sacar el máximo provecho de este tiempo, Señor, para darte la gloria a ti, Señor, también ser edificados como iglesia. Por favor, sé tú con nosotros, sé tú conmigo en este momento también, Señor, en esta exposición, para que sea fiel a ti en todo lo que digas, Señor, y también pueda ser de provecho para mis hermanos. Te encomiendo a ti, en Cristo Jesús. Amén. Bien, se me ha encomendado el tema de las confesiones de fe. Es un tema bastante profundo. De hecho, hablaba con mi hermano Israel antes de comenzar de la dificultad que tiene el poder explicar siquiera un poco, siquiera de una manera superficial este tema tan interesante en el tiempo que tenemos. Así que voy a tratar de hacerlo sintéticamente. Les pido su comprensión, si es que no lo hago, pero voy a tratar de hacerlo así, que el Señor me ayude, ¿cierto? Entonces voy a hablar de credos y confesiones. Ahora, primero vamos a precisar algunos conceptos, porque al hablar de este tema, ¿cierto?, se ocupan distintos términos. Por ejemplo, credo, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado esto antes, pero credo significa en latín yo creo, ¿cierto? Como si dijéramos creo, ¿cierto? Entonces es una especie de fórmula que expresa una fe, ¿cierto? Expresa algo que se cree, por eso se llama así, por supuesto. También se ocupa la palabra símbolo, ¿cierto? Y esto tiene la idea de que apunta a otra cosa, o es una referencia de algo que se cree, ¿cierto? La confesión también es una palabra que se ocupa, confesión de fe. También expresa una creencia y suele ser un poco más detallado, más extenso que un credo. El credo suele ser más resumido, aunque en realidad se ocupan también de forma intercambiable estas palabras. Ahí no está eso. Y por último tenemos catecismo o catequismo, que es otra forma de expresar una fe, pero tiene un propósito más pedagógico, de enseñarlo, ¿cierto?, a otros. Entonces está expuesto en forma de preguntas y respuestas. Ahora, ¿qué es una confesión de fe? Va en línea con lo que estamos hablando. El historiador Philip Schaff dice que es un credo o una regla de fe o un símbolo, es una formulación de palabras que establecen con autoridad ciertos artículos de fe, que son considerados por los autores como necesarios para salvación o al menos para el bienestar de la iglesia cristiana, ¿cierto? Entonces es una formulación de palabras, expresa una creencia determinada. Ahora, una pregunta previa antes de seguir conversando, ¿cierto?, ya teniendo una idea de qué es una confesión de fe o un credo. ¿Puede haber una congregación sin confesión de fe? Bueno, la respuesta ahí está clara, ¿cierto? No. ¿Por qué? Porque la iglesia se reúne en torno a una fe que se confiesa en común. O sea, si nosotros somos iglesia es porque nos hemos reunido en torno a una creencia que tenemos, ¿cierto? Creemos en Cristo como el Señor, creemos en la Escritura como la palabra de Dios, y así, mientras vamos detallando cada vez más nuestras creencias, vamos diciendo una confesión de fe, ¿cierto?, que tenemos en común. Entonces, no puede haber iglesia sin un grupo de hermanos que confiesen una fe, no puede haber iglesia sin confesión de fe. Y el cristianismo, esto es importante, una fe que se expresa en palabras. Esto es una fe que se expresa en palabras. Sabemos que el poder del Señor obrando en nosotros, ¿cierto?, toca nuestros afectos, toca nuestra voluntad, toca todas las áreas de nuestra vida, pero el cristianismo es una fe que se expresa en palabras. No podemos transmitir el cristianismo sin palabras. Entonces, aunque la iglesia afirme no tener confesión, en realidad va a tener una. ¿Ya? Porque pasa muchas veces que uno puede preguntar, o hablando de este tema, alguien va a decir, oye, pero nosotros no tenemos confesión de fe. No tenemos. Nuestra fe está en la Biblia, ¿cierto?
Pero igual va a tener una. Y si yo empiezo a preguntarle ya, pero ¿tú qué crees sobre la Biblia? Mira, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios que es inspirada. Ah, ya. ¿Y qué crees sobre Cristo? Yo creo que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. ¿Y qué crees sobre la iglesia? Que es la comunidad de los redimidos. Se fijan que cada una de las preguntas que me va dando es una confesión de fe. De hecho, hay un peligro mayor cuando no se tiene claro cuál es nuestra confesión de fe. ¿Por qué? Porque se hace invisible. Es invisible para nosotros, ¿cierto? No se puede analizar. Yo como miembro o como alguien que se quiere unir a lo mejor a esta congregación, no puedo analizar qué cree esta congregación. No está expuesto, no está claro para todos. Entonces, ya que sí o sí vamos a tener una confesión de fe, la pregunta es si nuestra confesión es bíblica o no, ¿cierto? Y otra pregunta es si es conocida para todos, si está accesible a todos, si está clara para todos o no, ¿cierto? Pero si tenemos o no, ya está claro, tenemos confesión de fe. Todos tenemos una confesión de fe. Entonces, ahora, ¿qué naturaleza tiene una confesión? ¿Será palabra inspirada o será parte de la tradición de la iglesia? Por supuesto que no es palabra inspirada, ¿cierto? No es parte de lo que Dios inspiró, ¿cierto? Como las palabras que exhalan la boca de Dios para el hombre. Sí es parte de la tradición de la iglesia, ¿cierto? De cómo nosotros vivimos esa palabra y cómo la entendemos. Ahora, quizá surge la pregunta inmediatamente, ya, pero nosotros creemos en la sola escritura, ¿cierto? Estamos viendo, estamos repasando todo lo que se vivió en la Reforma, todo este clamor de Lutero, de los reformadores, por la autoridad de la palabra y decir sola escritura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se conjuga una confesión de fe o la tradición de la iglesia con la sola escritura? ¿Se oponen necesariamente? ¿Se opone considerar la tradición de la iglesia con creer en la sola escritura? No se opone necesariamente, ¿cierto? Porque creer en la sola escritura implica ver a la palabra con el más alto valor, ¿cierto? Con la más alta dignidad y como la única regla de fe realmente, ¿cierto? Para la iglesia, como la única autoridad final, ¿cierto? Porque es la palabra de Dios revelada al hombre, ¿cierto? Pero eso no impide dar algún lugar a la tradición. ¿Qué valor tiene la tradición? ¿Tiene algún valor? Primero, aclaremos que tradición originalmente significa entrega. ¿Cierto? Yo, aparte de pastorear la Iglesia Gracia Soberana, soy abogado. Y en la doctrina, ¿cierto?, jurídica, o en la enseñanza jurídica, la tradición de una cosa, por ejemplo, si yo le vendo algo a mi hermano Alejandro, si yo le vendo esta Biblia, yo le tengo que hacer la tradición de la Biblia. ¿Qué es eso? La entrega de la Biblia. ¿Ya? Originalmente, tradición, tradicio, en latín tradicio significa entrega. Por eso a los que entregaban a sus hermanos en el tiempo de la persecución se les llamaban los traditores, o sea, los que lo entregaban a nosotros. ¿Ya? Entonces, significa eso, entrega, y pasa a significar también, permiso, pasa a significar enseñanza, una enseñanza que se imparte, ¿cierto? O una doctrina que se entrega. Entonces se distingue entre la tradición de los apóstoles, o sea, la tradición apostólica, y la tradición post-apostólica, o sea, la enseñanza que se da después de los apóstoles, ¿cierto? Y sobre lo que los apóstoles enseñaron. ¿Dónde está la tradición apostólica? Lo que nos entregaron los apóstoles a nosotros. ¿Dónde está eso? En la Biblia, ¿cierto? La palabra. La palabra está lo que los apóstoles nos entregaron. ¿Y dónde está lo que nosotros construimos sobre eso? Esa es la tradición de la iglesia propiamente tal. ¿Ya? Es lo que nosotros vamos construyendo, edificando, ¿cierto? Sobre esa palabra, cómo vivimos y cómo entendemos esa palabra. ¿Cuándo tiene algún valor? Cuando está sometida a la palabra. ¿Ya? Cuando está sometida a la escritura. Ahí está en su debido lugar, ahí tiene provecho, ¿cierto? Ahí beneficia incluso a la iglesia. Es bueno conocerla. Cuando ya pierde su valor, cuando empieza a querer tomar el lugar de la escritura, a querer usurpar ese lugar único y supremo que solo tiene la palabra como regla de fe. Entonces es importante siempre considerar cuál ha sido el amén de la iglesia a la palabra, porque la palabra de Dios, ¿cierto?, fue revelada, entregada, y siempre, en todo tiempo, en todo lugar donde ha habido una iglesia verdadera, ha encontrado un amén. ¿Ya? Esa palabra ha encontrado un amén. ¿Ya? Es importante conocer ese amén y considerar ese amén en su debido lugar.
Y también el considerar este amén, esta tradición, nos previene del sectarismo, ¿cierto? Porque si nosotros ya nos desligamos, hacemos un corte con toda nuestra herencia del pasado, ¿cierto? Con todos los hermanos del pasado, nosotros ya somos lo nuevo, nosotros inventamos el cristianismo, ya lo más probable es que nos transformemos en una secta. Estamos perdiendo todo vínculo con el testimonio de fe que hemos recibido. ¿Tiene alguna autoridad la iglesia? Sí tiene alguna autoridad. Esto la da la misma palabra, lo podemos ver en Efesios 4:11. Y él mismo, el Señor, se constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense, entonces el mismo Señor da herramientas a la iglesia para que pueda edificarse, ¿cierto? Y sabemos que Él obviamente va edificándola con su obra de gracia a través de estas herramientas. Pero Él mismo nos permite a nosotros el privilegio de edificarnos mutuamente. Y Él ha dado cierta autoridad a la iglesia para hacer esta obra, ¿cierto? Para poder ir edificándonos mutuamente en este fundamento. Ahora, ¿cómo es su autoridad? Su autoridad es derivada, es relativa. ¿Por qué? Porque la autoridad absoluta es la palabra de Dios, ¿cierto? Y nosotros solo vamos a tener esa autoridad que el Señor nos ha entregado para edificarnos. ¿Cuándo? Cuando estemos alineados con esa palabra. ¿Entiendes? Porque ella es el fundamento de esa autoridad. Entonces, el pronunciamiento colectivo de la iglesia como un cuerpo va a tener más autoridad que el pronunciamiento de un autor por aquí o por allá. No sé si se entiende. No es lo mismo leer, no sé, a Tertuliano que leer a un concilio, o conocer lo que resolvió un concilio de la iglesia sobre, por ejemplo, la divinidad de Cristo, cómo recibieron esa doctrina. El pronunciamiento colectivo tiene de alguna manera un peso, porque se está ejerciendo esta autoridad de edificarnos unos a otros. Y recordemos que, una vez más, es imposible no confesar una fe. Es imposible para el cristiano y para la iglesia no confesar. Siempre vamos a confesar una fe. Me está fallando el puntero, ¿cierto? Bueno, por si no ha quedado claro, volvemos a decirlo, la Escritura es nuestra única regla de fe, ¿cierto? Y eso lo reconoce la misma confesión, por ejemplo, en este caso la bautista, ¿cierto? Y la de Westminster también tiene esta declaración: la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Entonces, si yo voy a alguna de estas confesiones, esas mismas confesiones me van a apuntar hacia la palabra como la única autoridad absoluta, ¿cierto?, de la iglesia. Entonces la confesión va a ser una exposición sistematizada. ¿Qué significa eso? Va a explicar, ¿cierto?, va a exponer ordenadamente las doctrinas de la Biblia, como nosotros las creemos y entendemos. ¿Puede mal usarse? Por supuesto que sí, ¿cierto? Todo puede mal usarse, ¿cierto? Incluso yo puedo tomar la palabra de Dios y darle un uso que no debería darle, ¿cierto? Entonces, pero el mal uso no invalida la utilidad que puede prestar cuando es bien considerada en su debido lugar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo podría explicarse la relación entre la Biblia y las confesiones, ¿cierto? La Biblia es la palabra, y esa palabra, como decíamos, encuentra un eco en su iglesia. Y la iglesia, al producir ese eco, al entender esa palabra, al creerla y al predicarla, al confesarla, está, ¿cierto?, haciendo una confesión de fe, valga la redundancia. Pero el eco nunca va a estar al mismo nivel que la palabra, ¿cierto? El eco simplemente refleja lo que dice la palabra. Perdón si no es el término más exacto, porque acá mi hermano es profesor de física. Pero el eco simplemente va a repetir lo que dice la palabra, pero no es la palabra misma, ¿cierto? Entonces, así podríamos describir de alguna manera, un poco torpe, ¿cierto?, la tradición de la iglesia y las confesiones. Ahora, ¿la Biblia da alguna base para esto? Nosotros tenemos en el capítulo 15 del libro de Hechos un concilio que se hizo, ¿cierto? El concilio de Jerusalén, llamado así posteriormente. Acá se reunieron ancianos y apóstoles de las iglesias cristianas para tratar el tema de los judaizantes, aquellos que estaban obligando a sus hermanos a someterse a la ley ceremonial judía para poder ser salvos y para poder ser parte de la iglesia, ¿cierto? Entonces, dice el versículo 6 del capítulo 15, se reunieron los apóstoles y ancianos para conocer de este asunto. O sea, primero ellos dijeron, tenemos que juntarnos, tenemos que ver este tema, tenemos que analizarlo en conjunto, ¿cierto?
Y luego de una discusión, ¿cierto?, de la exposición de Pedro, de Pablo, de Bernabé, dice, versículos 22-23, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, ¿cierto? Y le escribieron ahí una carta a ellos. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Un antecedente de que la iglesia se reúne para tratar temas complejos y generan diferencias de opinión. Y además resuelven el asunto. O sea, se reúnen el tiempo que sea necesario, hablan, exponen, discuten y resuelven el tema, emiten un pronunciamiento. Entonces los concilios y confesiones de fe posteriores, muchas veces, hay que decirlo, son motivados por herejías de su tiempo, por problemas, necesidades por ejemplo, de aclarar una posición en algún momento determinado, y ahí se tiene que reunir la iglesia y decir, ok, nosotros qué creemos en realidad. Creemos esto, ¿cierto? Este es el problema y este es nuestro pronunciamiento. Y tiene algún antecedente en este concilio. Ahora, en cuanto a la legitimidad de las confesiones, tenemos en 1 Timoteo 3:15 que el apóstol Pablo le escribe a este hermano, ¿cierto? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿cierto? Esa es una descripción de qué es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La columna, ¿cierto? Nosotros sabemos que es una columna, es algo que sostiene el edificio, ¿cierto? La estructura. Y baluarte también es el fundamento o cimiento. Entonces, la iglesia tiene esa función de sostener la verdad ante el mundo, de exponerla claramente ante el mundo, ¿cierto? Esta es la verdad, esta es la revelación de Dios. La sostenemos delante de ustedes. Esto lo exhortamos a venir a Cristo para salvación. Entonces la revelación de Dios para la salvación del hombre, Él la ha entregado ¿a quién? A la iglesia, ¿cierto? Ha sido confiada a la iglesia. Y la iglesia entonces está diseñada y planificada por Dios para conservar esa verdad, ¿cierto? Para conservar pura esa verdad. Lo que implica también defender esa verdad ante el error y los ataques de los enemigos, las deformaciones que se hagan, y también entregarla sin diluir y sin adulterar a generaciones futuras, ¿cierto? Eso implica ser columna y baluarte de la verdad. Y se ha entendido históricamente que las confesiones, los sínodos, son medios adecuados para cumplir con este deber. Ese testimonio lo tenemos, es cosa de revisar la historia, ¿cierto? Se ha entendido que esos son instrumentos, herramientas útiles para cumplir con este deber de sostener la verdad ante el mundo. Ahora, antecedentes de credos. Los primeros credos nacieron como una necesidad, ¿cierto?, a esa instancia donde los bautizados tienen que confesar su fe. Como respuesta a esa necesidad surgieron los primeros credos. De hecho, se cree, y hay antecedentes de eso también, que las primeras formulaciones eran en términos de pregunta y respuesta, ¿cierto? ¿Crees en Dios que hizo todas las cosas? ¿Crees en Dios Padre que hizo todas las cosas? ¿Crees en su Hijo que vino al mundo? ¿Crees en el Espíritu Santo? En fin, ellos tenían que ir diciendo sí creo, ¿cierto? Sí creo. También hay evidencia de credos muy antiguos que fueron traspasados generación tras generación de cristianos, como el credo romano y el credo de los apóstoles, que en realidad son muy parecidos. Alguien diría que son lo mismo, si uno los lee así en paralelo. Estos son fórmulas básicas de fe. Tenemos un ejemplo que es el credo de los apóstoles, ¿cierto? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, ¿cierto? Nuestro Señor, lo estoy diciendo de como yo me lo sé, ahí está de otra manera, ¿cierto? Pero ahí vemos que hay un antecedente de credo y eso se viene repitiendo desde muy antiguo, ¿cierto? Ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuándo empieza a popularizarse este credo, pero es muy antiguo y se le atribuye a los mismos apóstoles, ¿cierto? O a quienes estuvieron con ellos. También tenemos concilios de los primeros siglos que debieron enfrentar temas bastante problemáticos en su tiempo, ¿cierto? Herejías que fueron surgiendo en el seno del cristianismo. Por supuesto, acá me estoy saltando otros concilios, voy a nombrar quizá los que resaltan más. Por ejemplo, el de Nicea, que se pronunció sobre la consubstancialidad del Hijo con el Padre, o sea que el Hijo es de la misma esencia que Dios Padre. ¿Por qué? Porque estaban los arrianos que negaban esto, ¿cierto? El Hijo no era de la misma esencia que el Padre. También está el concilio de Constantinopla, que
habla de la divinidad del Espíritu Santo. No lo inventó ese concilio. Sí, ese concilio dice, en realidad la Iglesia lo que ha creído siempre es esto, ¿cierto? Lo que creemos sobre el Espíritu Santo es esto. Lo mismo el concilio de Éfeso, que afirma que Cristo desde siempre fue Dios. ¿Por qué? Porque había una herejía que decía que Cristo en algún momento, él era un hombre, ¿cierto? Y fue tomado por el poder de Dios, y ahí él empezó a desarrollar su ministerio como Mesías, ¿cierto? Pero acá este concilio declara, no, siempre Cristo fue. Él nació siendo Dios, ¿cierto? María no tuvo simplemente un hombre, sino que tuvo a Dios hecho hombre. También tenemos el concilio de Calcedonia, ¿cierto? Que se pronuncia sobre la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Que Dios es, o sea, que Cristo es Dios, pero también es hombre. No es 50 y 50, sino que es 100% Dios, 100% hombre, ¿cierto? Porque también había quienes negaban esto. Entonces, Charles Hodge dice, los cristianos no vivimos aislados, cada cual con su propio credo. Formamos un cuerpo y tenemos unos mismos credos. Rechazar a la ligera estos credos es rechazar la comunión de los santos. Y en algunos casos, ¿cierto?, la comunión con el cuerpo de Cristo. En otras palabras, los protestantes admitimos la existencia de un cuerpo de doctrinas de la Iglesia básicas, y el rechazo de las cuales es incompatible con la profesión de cristiano. Entonces tenemos una herencia en común que nos hace parte justamente de este gran cuerpo de hermanos que se llaman cristianos. José Grau dice, si Cristo ha fundado una iglesia y le ha dado su palabra, si el Espíritu Santo es el maestro de los fieles, si la iglesia es la casa de Dios, columna y apoyo de la verdad, entonces cada nueva generación de teólogos cristianos debe prepararse para considerar seriamente la historia de la teología, incluyendo credos y confesiones, como una manifestación del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Se fijan? Entonces, los credos y confesiones, aquellos que son de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cierto?, que reflejan la fe bíblica, son parte de esa obra de Dios en la iglesia. Cristo dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días, ¿cierto?, hasta el fin del mundo. Esa promesa no se ha dejado de cumplir. Y Él ha trabajado, ha obrado en su iglesia, ¿cierto?, para que su iglesia ande en la fe que Él reveló. Ahora tenemos confesiones post-reforma, ¿cierto? O sea, nos hacemos un pequeño salto. Hay que resumir mucho. Y repetimos acá, el cristianismo, perdón, es una fe que se expresa en palabras. Sabemos que se habla mucho de que prediquemos con el testimonio, ¿cierto? Que la gente, no sé, pues vea lo que nosotros hacemos y así crean el Evangelio. Está bien, el testimonio debe adornar la fe que predicamos, ¿cierto? Pero yo, por más bueno que sea, por más buenas que sean mis obras, yo no le puedo transmitir, por ejemplo, ayudando a una abuelita a cruzar la calle, yo no puedo transmitir por eso que Dios es hombre, habitó entre nosotros, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, ¿cierto? Debo hablar, debo predicar, ¿cierto? Más allá de que mi testimonio acompañe esa profesión. Entonces los reformadores se vieron en la necesidad temprana de expresar la fe que ellos veían en la Escritura, ¿cierto?, para distinguirse también de esa iglesia católica a la cual estaban acusando de haberse desviado severamente de la palabra. Entonces tenemos la confesión de Augsburgo, por ejemplo, que reflejó la fe luterana, 1530, confesión belga, 1561, de corte calvinista, ¿cierto?, la confesión helvética, también de la misma línea, 1566. Entonces vemos que en distintas regiones se van elaborando confesiones que reflejan la creencia de la iglesia, ¿cierto? Y también hubo declaraciones como los cánones de Dort, más adelante, un poco más adelante, oponiéndose también a la posición arminiana en este caso. Entonces las distintas denominaciones se han ido estructurando en torno a confesiones de fe, ¿cierto? Actualmente nosotros vemos que no es común que se apele a una confesión de fe o que se hable de esto, ¿cierto? No sé si a lo mejor en su contexto sí es común, pero en general si uno toma la iglesia como un todo o la cristiandad como un todo, las confesiones uno ve que están en desuso, ¿cierto? No se habla mucho de esto. O puede ser que se tenga una, pero esté de adorno más bien, ¿cierto?, que no se ocupe mucho, que ni siquiera se conozca o no sea considerada. Vemos que los anglicanos, por ejemplo, tienen sus 39 artículos famosos, los presbiterianos tienen la confesión de Westminster, los bautistas tienen la confesión de 1689, aunque nosotros si preguntamos dentro de los bautistas en Chile prácticamente no se conoce esta confesión, se prefieren ser reacios más bien, los bautistas son más bien reacios en Chile al menos, o quizás la versión más extendida de los bautistas son más bien reacios a este tema de las confesiones de fe.
Y si se tienen declaraciones, son declaraciones más bien breves, ¿cierto? Entonces, pero existe una confesión que es la de 1689, existe otra que es la de 1644, hay una de Filadelfia, que es posterior, en Estados Unidos, ¿cierto? Y entonces reflejan también lo que cree la denominación bautista. Ahora, hablemos un poco de la de Westminster, ya brevemente para ir cerrando, no sé cómo voy, yo creo que ya me pasé. Bueno. La confesión de Westminster surge con una convocatoria que hace el Parlamento inglés en 1643 para reunirse en la abadía de Westminster, ¿cierto? Y tratar temas como la adoración, la doctrina, la forma de gobierno y la disciplina de la Iglesia en Inglaterra. Ahora, esto fue en oposición a la voluntad del rey. El Parlamento tenía otra línea. Y se reunieron durante 5 años, o sea, se tomaron su tiempo estos hermanos para ir elaborando esta declaración. Y el propósito era unificar la fe en Inglaterra según la doctrina y práctica de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, ¿cierto? Y fue adaptada por los congregacionalistas, otro grupo, ¿cierto? Que acá tenemos que entender que estaban los anglicanos, que era la iglesia oficial, ¿cierto? Y no se permitía otra. Estaban los congregacionalistas, los bautistas y los presbiterianos, ¿cierto? Y los presbiterianos tienen esta declaración de Westminster muy bien elaborada, ¿cierto? Que hoy día sigue siendo de mucha bendición y sabemos que va a seguir siéndolo. Y otro grupo que fueron los congregacionalistas adaptaron esto, sobre todo en la forma de gobierno, y sacaron su confesión, ¿cierto? Pero quedando clara la influencia potente de la confesión de Westminster. Y luego los bautistas hacen lo propio, ¿cierto? Hay que entender que los bautistas estaban por ahí en los bosques reuniéndose, ¿cierto? Están en la clandestinidad. Recién en 1689 se permite que puedan ejercer algún culto. Pero, claro, ellos también reconocen esta hermosa herencia de la confesión de Westminster. La primera que sacan los bautistas en 1644, que fue elaborada por 7 congregaciones en Londres. Y hay una confesión mucho más breve, ¿cierto? Una confesión más básica, que tenía un objetivo claro que era diferenciarse de los anabaptistas, ¿cierto? Diferenciarse de este grupo que era bien difuso, ¿cierto? Que no tenía un cuerpo muy claro, muy definido. Muchas sectas se denominaban anabaptistas, tenían muchas de ellas vocación carismática, ¿cierto? Algunos fenómenos que ocurrían. Tenían mala fama también, muchos de ellos tenían fama de libertinos. Entonces, entre 1630 y 1640, congregacionalistas y bautistas salieron de la iglesia anglicana y fueron perseguidos severamente, ¿cierto? Eran un grupo de iglesias, como estaban en la clandestinidad, bastante difusas, no tenían una estructura clara en ese tiempo. Entonces había una necesidad de distinguirse, y ahí surge la confesión de 1644. Y después tenemos la de 1689, que aunque no venía preparado, tengo un ejemplar, que abraza lo confesado en Westminster y también en la confesión de los congregacionalistas, que era la de Savoy, y con eso reconoce que hay una unidad en un cuerpo de doctrinas común. O sea, se está diciendo acá, nosotros no queremos inventar la rueda, no queremos hacer todo de nuevo, se ha hecho un gran trabajo, lo reconocemos, tenemos una herencia común, reconocemos esa herencia común. Pero destaca algunos distintivos, que no es que sean únicos de los bautistas, pero sí están en la confesión y que no estaban en las otras. Por ejemplo, la obligación de predicar el Evangelio en todas las edades y naciones, el canto de himnos y cánticos espirituales aparte de los salmos, la posibilidad de que personas que no son pastores prediquen, también si son aprobados por la iglesia, el énfasis también en la iglesia, porque el capítulo de la iglesia de esta confesión es bastante más nutrido, ¿cierto? La autonomía de la iglesia local, rechazo de la idea de la iglesia estatal, la libertad religiosa, la separación de iglesia y Estado, ¿cierto? El bautismo de creyentes, por supuesto que ese sí que ya es un distintivo bautista, y la iglesia también compuesta solo de quienes tengan una profesión de fe. Entonces ahí vamos viendo ya cómo se va delineando, ¿cierto? La fe, en este caso, bautista. Bueno, y esto lo paso muy rápido, ¿cierto? Se levantan objeciones muy comúnmente al uso de confesiones. Primero, que mina la autoridad de la Biblia, ¿cierto? ¿No? Que lo que hace es que si nosotros tenemos una confesión, eso va a erosionar la autoridad de la Biblia. Y en realidad es lo contrario, la afirma, ¿cierto? Porque la confesión va a decir lo que nosotros creemos sobre la Biblia, ¿cierto? Lo que nosotros creemos y enseña la Escritura. Y por lo demás, las grandes herejías dicen que también creen la Biblia, ¿cierto? O se sostienen en la Biblia. Sin ir más lejos, si usted sale del metro en la mañana o en la tarde, va a ver unas personas con un cartelito que dice ¿qué enseña la Biblia realmente?
¿cierto? ¿Quiénes son ellos? ¿Son evangélicos? ¿Son presbiterianos? ¿Son anglicanos? ¿Son bautistas? ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. ¿Y ellos qué dicen? Que creen en la Biblia. ¿Y que enseñan la Biblia o no? Entonces no basta decir, yo creo en la Biblia, que está muy bien. Pero que cuando uno va detallando su creencia, ahí cambia la cosa, ¿cierto? Entonces, no mina la autoridad de la Escritura, sino que la afirma. Y la verdadera cuestión no está entre la Escritura, ¿cierto? Yo tengo solo la Escritura versus yo tengo una confesión de fe también. Sino, como dice acá, entre la fe probada y comprobada del cuerpo colectivo del pueblo de Dios y el juicio particular y la sabiduría aislada del que repudia los credos. O sea, el que repudia los credos se está poniendo solo por un lado, rechaza todo un legado, rechaza toda una herencia, y dice, no, yo puedo solo armar mi propia convicción, como si la verdad naciera con él. Y por último, la otra objeción que se levanta es que atenta contra la libertad de conciencia. Y en realidad tampoco atenta contra la libertad de conciencia, sino que permite que haya una conciencia informada, ¿cierto? ¿Qué cree mi iglesia? Yo lo sé. Esto es lo que cree mi iglesia. Si yo quiero ser miembro, ya, yo puedo analizar. Si yo ya soy miembro, también puedo analizar, a ver cómo estamos, ¿cierto? ¿Estamos andando en la fe o no? Entonces no atenta tampoco contra la libertad de conciencia. Y esto es lo último, ¿cierto? Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Esto dice B.H. Carroll. Una iglesia con poco credo es una iglesia con poca vida. Cuantas más doctrinas divinas pueda acordar a una iglesia, tanto mayor será su poder y más amplia su utilidad, ¿cierto? Cuanto menos sean sus artículos de fe, tanto menos serán sus vínculos de unión y cohesión. El clamor moderno, menos credo y más libertad, es una degeneración de los vertebrados a las medusas y significa menos utilidad y menos moralidad, significa más herejía, ¿cierto? La verdad definitiva no da lugar a herejía, solamente la denuncia y la corrige. Si se deja fuera el credo, el mundo cristiano, ahí me quedé sin... se llenará de herejía insospechada, ¿cierto? En realidad, si yo digo no quiero credo, no es que voy a estar mejor, ¿cierto? No es que voy a tener más libertad, sino que simplemente me voy a llenar de errores, me voy a llenar de imprecisiones y de dispersión en medio de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hoy día se busca en general lo mínimo posible, ¿cierto? La declaración más breve y mínima posible, pero debemos buscar en realidad el acuerdo más amplio posible, más extenso posible. Entonces los credos y confesiones han sido usados desde que la iglesia comenzó, por lo que sería necio ignorar el beneficio inmenso que ella reporta. Así que el Señor nos ayude a ser bíblicos en nuestra confesión de fe. ¿Amén? Amén.